Buen día, mi nombre es Ana María Lucho Gómez y yo les voy a presentar el trabajo titulado Efecto del secado solar sobre las propiedades físico-químicas del epazote Disphania ambrosoides. Se conocen como plantas aromáticas y medicinales a las plantas que producen compuestos fragantes. Estas tienen la capacidad de sintetizar compuestos en diferentes partes de la planta. Las plantas aromáticas se han utilizado regularmente como ingredientes de medicamentos, alimentos y cosméticos. Estas plantas y sus aceites esenciales forman parte de la gran riqueza que posee México. Sin embargo, el conocimiento que se tiene sobre ellas es limitado. El epazote Disphania ambrosoides es apreciado tanto por su sabor como por sus propiedades medicinales. Esta es una planta anual o perenne de vida corta que tiene un tallo muy ramificado, puede llegar a crecer hasta 1.2 metros de altura y tiene ramas de desarrollo irregular y hojas oblongo-lanceoladas. En la gastronomía se usa en múltiples platillos como frijoles, esquites, quesadillas, sopas de marisco, caldos, etc. Se estima que la producción anual en México es de más de 2.000 toneladas. El secado solar es considerado un método de secado eficiente para productos agrícolas, en el cual se emplea la energía radiante procedente del sol. Existen diferentes tipos de secadores que se emplean para la deshidratación solar de alimentos. Esta clasificación va a depender según el mecanismo por el cual se transfiere al producto la energía utilizada para eliminar la humedad. Primero tenemos el secado a cielo abierto, en el cual el producto se somete a la radiación solar directa y al viento. Después tenemos los secadores solares directos, en donde se va a colocar el producto en un recinto con una cubierta transparente o paneles laterales. Después tenemos los secadores solares indirectos. En estos primeros se va a precalentar el aire y posteriormente este se va a introducir en la cámara de secado, la cual se encuentra aislada, que quiere decir que no va a entrar la radiación solar directa sobre el alimento. Y por último tenemos los secadores solares de tipo mixto. En estos hay una combinación entre la radiación incidente y el aire precalentado. El uso directo e indirecto de las hierbas aromáticas, como lo es el epazote, requiere un acondicionamiento y secado especial. Sin embargo, existen pocos datos disponibles acerca del secado solar de epazote. Por ello, el objetivo de ese trabajo fue secar el epazote utilizando un secador solar mixto tipo gabinete para que de esta forma se pudieran alcanzar condiciones estables en el contenido de humedad y actividad de agua final, sin que se vieran afectadas las propiedades colorimétricas y la actividad antioxidante. Los experimentos se llevaron a cabo en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Temixco, Morelos. El diseño de experimentos que se utilizó fue un diseño 2:3, donde se tuvieron 3 factores que fueron la malla sombra, el ventilador y el tipo de cubierta del colector, todos con 2 niveles que fueron alto, bajo y alto. Para el caso de la malla sombra, el nivel bajo fue sin malla y con malla, con ventilador. Con el caso del ventilador fue sin ventilador, con ventilador, y el tipo de cubierta del colector fue en su nivel bajo, policarbonato, y nivel alto, vidrio. La materia prima que se utilizó pues fue el epazote fresco. Este se obtuvo en el mercado de Cuernavaca. Se seleccionaron las hojas que estuvieran en mejor estado, que no tuvieran daños físicos, para que de esta forma no se afectara nuestro proceso de secado. Bien, el equipo de secado que se utilizó fue un secador solar mixto tipo gabinete de mediana capacidad, el cual consta de 2 partes fundamentales: un colector solar para calentar el aire y una cámara de secado con cubierta de policarbonato. Como el tipo de cubierta era un factor en el diseño de experimentos, se utilizaron 2 secadores con diferentes colectores. En la figura A podemos ver que es un colector con cubierta de policarbonato y en la B un colector con cubierta de vidrio.
Otro componente importante de este secador es el ventilador, el cual se encuentra en la parte trasera de la cámara de secado y funciona con un pequeño panel fotovoltaico. Además, se utilizó una malla sombra del 70% que se colocaba sobre la cámara de secado cada vez que el experimento lo requería. Se midió la irradiancia con estos dos piranómetros, uno inclinado y otro vertical. Se realizaron 8 corridas experimentales, de acuerdo con lo propuesto en el diseño de experimentos. Al inicio de cada experimento se midió el contenido de humedad con ayuda de la termobalanza, la actividad de agua con el medidor de actividad de agua y el color con este colorímetro portátil. Además, se midió la actividad antioxidante con el método de la actividad atrapadora del radical libre de PPH. Ahora voy a mostrar los resultados. Primero tenemos las cinéticas de secado. En esta figura podemos observar el contenido de humedad a través del tiempo. Como se puede ver, el tiempo de secado para el epazote estuvo entre 4 y 7 horas. El tiempo más corto, que fue el de 4 horas, se obtuvo con el experimento número 3 y el más largo, que fue de 7 horas, se obtuvo con el experimento número 8. Bien, en esta tabla se muestran los resultados obtenidos para las variables de respuesta. Se observa el contenido de humedad, actividad de agua y parámetros de color. La humedad inicial que se obtuvo estuvo entre 85 y 90%. Sin embargo, cuando se sometió al proceso de secado, este porcentaje disminuyó a menos del 10%, como se observa aquí. El valor más bajo que se obtuvo fue de 4.6 para la corrida 5. Para el caso de la actividad de agua, las muestras frescas tuvieron valores cercanos a 1, pero cuando se sometieron al proceso de secado, este valor disminuyó a menos del 0.6, como se puede observar aquí, siendo los valores más bajos 0.432 y 0.423 para la corrida 3 y 8 respectivamente. Este valor lo que nos indica es que estando por debajo de 0.6, nuestro producto se puede conservar por más tiempo. Para el caso de la diferencia de color, se obtuvieron valores también bajos, siendo el más bajo para la corrida 3 con 4.7. Y bueno, en esta figura se puede observar mejor lo que mencioné anteriormente en la tabla, ya que se compara la muestra fresca con las muestras secas. Podemos ver que no hay tanta diferencia de color entre las muestras secas con la muestra fresca. De acuerdo con la literatura, la conservación del color de la planta va a depender de los diferentes compuestos que esta planta tenga, ya que puede ser que al someter la planta a un proceso como es este de secado, se vean afectados ciertos componentes de la planta, lo cual provoquen ese cambio en la coloración. Bien, ahora para la actividad antioxidante, en esta tabla se muestran los resultados que se obtuvieron a una concentración de 100 microgramos por mililitro. Se observa el porcentaje de reducción del DPPH para la muestra fresca y para las muestras secas de las 8 corridas experimentales. Como podemos ver, la muestra fresca tuvo un porcentaje del 14%. Sin embargo, cuando el epazote se sometió al proceso de secado, este porcentaje se redujo, lo cual puede atribuirse a que los diferentes compuestos del epazote, al someterse a diferentes temperaturas, estos se vieron afectados, disminuyendo así el porcentaje de reducción. Sin embargo, pues la muestra que presentó, digamos, un valor más alto fue en la corrida 2 con el 10%. Bien, ahora en estas figuras muestro los datos ambientales que se obtuvieron para el caso del experimento 1 y el experimento 4. En ellas se muestra la irradiancia y la temperatura que se alcanzó dentro del secador. Primero tenemos la irradiancia del piranómetro inclinado y el piranómetro vertical. Para el caso del experimento 1, la irradiancia máxima que se obtuvo para el piranómetro inclinado fue de 1000 watts por metro cuadrado y para el piranómetro vertical
fue de 582. Para el caso de la temperatura máxima que se registró dentro de la cámara de secado fue de 67 grados Celsius. Como podemos ver aquí en la temperatura dentro del secador se ven unos picos muy pronunciados y esto se debe a que en este experimento no se utilizó malla sombra ni ventilador, lo cual aumentó mucho la temperatura dentro del secador y entonces estos picos que se ven son de cada vez que se abre el secador para realizar una medición. Había una gran pérdida de energía, entonces por eso los picos son tan prominentes. En cambio, para los datos que se registraron en el experimento 4, se observan que estos picos son un poco menos pronunciados. Y esto se debe a que justamente en este experimento se utilizó la malla sombra y el ventilador. ¿Y cómo afectó esto en nuestra temperatura? Pues bien, al colocar nosotros la malla sombra sobre la cámara de secado impidió que entrara directamente la radiación solar a la cámara de secado y el ventilador a su vez disminuyó un poco la temperatura dentro de la cámara. Por eso aquí la temperatura máxima que se registró fue de 50 grados Celsius. Y si pueden ver, los picos son menos prominentes, ya que como la temperatura era un poco más baja, cada vez que yo abría el secador para realizar las mediciones, había menos pérdida de energía. Y bueno, como trabajo a futuro, se espera que se puedan realizar más estudios sobre la actividad antioxidante para determinar la IC50, que es un parámetro importante, sin embargo, debido a cuestiones de tiempo, pues no se pudo realizar. Y también se espera que se puedan utilizar diferentes porcentajes de malla sombra sobre la cámara de secado para ver de qué forma afecta esto a nuestro producto. Y de acuerdo con los resultados obtenidos, podemos concluir lo siguiente. El epazote logró alcanzar condiciones esperadas para que se pueda prolongar su vida útil. El tiempo de secado más corto se registró con la corrida 3, que fueron con 4 horas. Y esto se puede atribuir a que no se usó malla sombra, entonces las temperaturas que se alcanzaron dentro de la cámara de secado fueron más altas y aceleraron el proceso. Para la corrida 3 también se vio favorecida la actividad de agua y la diferencia de color, ya que se obtuvieron valores bajos. El contenido de humedad más bajo se obtuvo sin utilizar malla sombra, sin ventilador y con el colector con cubierta de vidrio. Y para el caso de la actividad antioxidante, como lo que se buscaba era conservarla después del secado, las condiciones que favorecieron esto fueron el uso de malla sombra, el colector con cubierta de policarbonato, pero sin utilizar el ventilador. Y bien, dependiendo de cuál sea nuestra variable de respuesta más importante, van a ser las condiciones a las que vamos a someter nuestro producto a secar, ya que como se observó, para todas hubieron diferentes condiciones que favorecieron a esa variable de respuesta. Y bueno, finalmente se agradece al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías CONACYT y al proyecto Centro Comunitario para el Deshidratado Solar de Productos Agropecuarios de Pequeños Productores Indígenas de Hueyapan, Morelos, por el financiamiento parcial de la infraestructura y equipo experimental, y al Laboratorio de Secado Solar a través del proyecto PAPIT, Secado Solar de Productos Agropecuarios. Y finalmente las referencias que se utilizaron para este trabajo. De mi parte sería todo. Muchas gracias.